meto a proyectar. Déjeme ver si esto me deja. Ahí. Muy bien. Entonces. Por lo primero, como están organizados todos los sistemas, lo primero la hematología. Aquí hay unas cuantas cositas que nos van a hablar de algunos conceptos un poquito importantes, que nos van a ayudar a entender todo lo otro que vamos a ver más adelante. Bien, esto se lo pueden preguntar a ustedes. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis fetal? Ellos tienen que tener hemotecnia ahí para acordarse, pero esto también tiene un trasfondo importante. ¿Por qué? Porque esos órganos, como dice ahí, son los que forman sangre en el periodo fetal, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con eso? Normalmente, cuando órganos que no son la médula ósea en un adulto se encuentran formando sangre, entonces eso se le llama hematopoiesis extramedular y eso es un indicio de que hay un fallo en la médula ósea de los huesos, la razón que sea, vamos a ver más adelante mucha patología, y órganos que la vida embriológica formaban sangre, vuelven y se reactivan de nuevo a su función hematopoyética. Claro que no va a estar porque eso es un tejido meramente embrionario que se pierde, ¿verdad? Pero tenemos el hígado, tenemos el vaso. Eso es importante. Lo otro que le pueden preguntar de esto, claro, vamos a ver en qué contexto clínico esas cosas son importantes más adelante, pero entiendan eso, que el hígado y el vaso pueden formar sangre. Aquí fíjense eso, como ellos lo dividen por semana. Apréndanse eso, más o menos así por semana. Fíjense que hay algunos que se solapan, o sea, que miren, este va de la 12, de la 10 a la 28, pero este comienza a las 18, o sea, que se solapan, pero más o menos ahí entonces aprenden más o menos la semana. Y recuerden eso, lo que le dije de los órganos, eso, más adelante vamos a ver porque es importante. Hay que aprenderse los tipos de la hemoglobina, cómo se forman de manera normal y cuáles son las patologías que afectan a esto. Vamos a lo normal primero. Fíjense que está hablando de cadenas, que alfa, que gamma, que beta, que lambda, que epsilon. Son simplemente las letras del abecedario griego. Bien. Los tipos de hemoglobina embriológica. La hemoglobina fetal. Aquí lo importante es saber cuáles son las cadenas que tiene. Esta tiene 2 alfa, 2 gamma, 2 alfa, 2 beta. Eso es importante más adelante porque le van a preguntar cuáles tiene y vamos a ver entonces que hay una que codifican 4 genes, otra lo codifica 2, nada más. Entonces eso es importante. Pero por ahora, simplemente saber alfa, gamma, alfa, beta. Bien, normalmente una persona adulta saludable tiene de las diferentes hemoglobinas, principalmente la fetal, la hemoglobina adulta, esta, y la hemoglobina adulta 2. Básicamente vamos a ver otra, que mírenla ahí, esta que está aquí. Bien, normalmente tiene esas tres y la tienen diferentes cantidades. Una persona saludable sin ninguna hemoglobinopatía va a tener la hemoglobina adulta, va a tener un chin de la fetal y un chin de la tipo 2. Eso es lo que nosotros debemos entender ahora. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver patologías donde esa proporción, quizás la hemoglobina adulta normal no sea la más abundante, sino otros tipos de hemoglobina. Y comprendiendo que esas tres son las que se encuentran de manera normal, siendo la adulta la de mayor concentración, ya si nosotros vemos una que tenga mucha hemoglobina fetal, bueno, no es normal. O vemos una que tenga mucho tipo 2, bueno, pues entonces hay un problema con la tipo 1. Yo puedo intuir básicamente ahí, así tan rápido como sabiendo las cadenas. Fíjense que toditas tienen cadena alfa. Bien, la cadena alfa se puede dañar, pero también fíjense cómo la diferencia de que tengo una delta, una gamma, una beta. Entonces, fácilmente, si yo digo, mira, hay problema en la cadena beta, yo de una vez sé que la única que se me va a afectar cadena beta, porque es la única que tiene cadena beta, es la hemoglobina adulta. Entonces, tomen eso en consideración, es importante. Al momento cuando estemos hablando de las patologías. Eso. Yo sé que cadena alfa, simplemente son los nombres que tiene eso. Le pusieron los nombres, no se dejen porque a veces
cuando uno utiliza esa vaina, uno dice, no, o sea, es sencillo. Entonces, otro concepto es la afinidad que tienen las hemoglobinas para el oxígeno. Hay cosas que podemos deducir que tienen sentido, porque por ejemplo, la concentración de oxígeno en el feto es muchísimo más bajita, por lo tanto tiene una mayor afinidad para cuando hay poco, tú ves agarrarlo y que se quede pegado ahí. Y también para soltarlo también necesita un estímulo mayor. Entonces, la hemoglobina fetal tiene mucha afinidad, bien, al oxígeno y no se une a esta vaina. ¿Qué DH eso? 2, 3. ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben lo que es eso? 2,3-BPG. Eso es el bifosfoglicerato, es un metabolito intermedio. Bien, de allá de bioquímica. Entender eso también nos va a ayudar a nosotros a ver cómo ese metabolito en un tejido activo, ¿verdad? Entendiendo e integrando las partes de bioquímica y los subproductos de las vías metabólicas, como por ejemplo el mismo CO2. Pero no solamente podemos tomar CO2 como indicador de actividad metabólica de una célula, podemos tomar cualquiera de los otros metabolitos. Si yo tengo mucha glucoquinasa o mucha piruvatoquinasa, eso quiere decir que ahí se está haciendo mucha glucólisis, se está también convirtiendo ese piruvato, se está convirtiendo ATP, ahí debe haber mitocondria porque tengo esas enzimas ahí. Eso quiere decir que una célula muy activa, no toca necesariamente, no, mira, está produciendo mucho CO2 o mira, se está consumiendo mucho oxígeno. Hay diferentes formas del punto de vista metabólico de decirte, mira, este es un tejido que está muy activo. Bien, como le dije, estos tienen eso ahí para que se lo aprendan, pero con la repetición ustedes después no necesitan esa cosa. Entonces, más conceptos. Le digo, vamos a hablar de muchos conceptos porque aquí es importante que entendamos estos principios que quizá ustedes vieron en la carrera, pero se confundían. Aquí tenemos los diferentes tipos de sangre. Es importante que ustedes sepan que hay muchísimos tipos de sangre. No existe nada más el sistema de clasificación ABO y RH, hay muchísimo más. Pero desde el punto de vista antigénico, estos son los que más nos importan, ¿verdad? Porque pueden hacer una reacción antigénica. O sea, un antígeno es algo lo que activa el sistema inmune. Entonces es importante entender estas cosas, el concepto de antígeno y el concepto de anticuerpo. En inmuno ustedes lo vieron, pero aquí vamos a ver un poquito más la aplicación, principalmente aquí porque estas son las células que lo producen. Bien, la que está en la sangre. Esto lo que vamos a hablar aquí no son de células, son corpúsculos celulares, son los eritrocitos. Recuerden que ellos pierden sus organelas de manera normal, no deberían tener ninguna organela. Esa mitocondria, núcleo, todas esas cosas. Pero si vamos a patología donde hay algunas que se encuentran, que un chin de ribosoma en una, que mira, un chin de núcleo en aquella. Son cosas anormales que dan uno, mira, sospecha que puede ser equipatología, pero de manera normal no deberían tener nada adentro. Entonces, miren qué pasa. El tipo de sangre es por el antígeno. Bien, si yo tengo antígeno es lo que tiene en su superficie. Antígeno es lo que si el sistema inmune tiene contacto con eso, puede detectarlo. Entonces, aquí hay un concepto importante que tienen que tener. Si yo tengo en mi sangre un antígeno, yo no puedo tener el anticuerpo para ese antígeno, porque si tengo el anticuerpo para ese antígeno, yo voy a realizar una reacción autoinmune. Bien, eso es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. Uno tiene un antígeno, recuerden que un antígeno puede ser cualquier proteína de superficie de cualquier célula que el sistema inmune diga, mira, eso está extraño. Bien, de manera normal, uno tiene un tipo de antígeno y anticuerpos que son ajenos a los antígenos que nosotros tenemos. Eso es lo que ocurre de manera fisiológica. Bien, ahora pueden ocurrir errores en la detección de esos antígenos. Por ejemplo, cuando ocurre la presentación de antígenos, el momento de desarrollo desde el punto de vista embriológico, hay algunos que por algún error los reconoce como extraño, bueno, y lo puede atacar. Normalmente no pasan de ahí, o esas células también que presentan actividad, vamos a llamarle, espérate, que responden a las sustancias del cuerpo de manera normal, como si fueran que activan
el sistema inmune de manera normal, esas células que reaccionan así se van eliminando porque son súper reactivas. Eso lo hace cuando ocurre la maduración del timo y todas esas cosas. Por eso todo el mundo no tiene enfermedad autoinmune. Ahora, si ocurre un cualquier error, ya sea en la creación de esas proteínas o en la selección de esas células, bueno, ocurre la enfermedad autoinmune. Entender eso, ¿verdad? Nos va a hacer entender un poquito más fácil todas las enfermedades que vamos a ver aquí, porque vamos a ver mucho anticuerpo y todo eso. Pero de antemano, lo que necesitamos saber es que si tenemos un tipo de proteínas, un tipo de antígeno que recubre nuestras células. Recuerden que cuando digo un tipo, no es uno. Tú tienes antígeno. No, 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 no. En sentido general. Bien, de cualquier célula, cualquier proteína puede ser un antígeno. En este caso, como estamos hablando específicamente de los eritrocitos, vamos a hablar entonces de los antígenos que ellos tienen. Que los antígenos son A, B o ninguno. Bien, o es A o es B o no tiene ninguno. Esos son los tres antígenos. Entonces podemos tener tres combinaciones que me van a dar los nombres de los diferentes tipos de sangre atendiendo el sistema ABO. ABO así mismo, o el A o el AB, o el A y la B o el AO. Entonces, en el grupo de sangre A, el antígeno es el A. En el grupo de sangre B, el antígeno es el B. En el grupo de sangre AB, el antígeno es el AB. Y en el grupo de sangre O, ninguno, no hay antígeno. Bien, tan sencillo como eso. Entonces, como le dije, el concepto aquí es entender que si tengo un antígeno no puedo tener el anticuerpo. Por lo tanto, si yo tengo el tipo de sangre A, el antígeno que yo voy a tener es el anti-B. ¿Por qué? Porque yo no tengo antígeno B, pero sí tengo antígeno A. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista inmunológico. Que si esa persona con sangre A es expuesta a un antígeno A, esto que está aquí, por ejemplo, va a reaccionar. Bien, asimismo, si yo expongo esta sangre tipo A, ¿verdad? Una persona que tiene sangre tipo A y yo le pongo sangre B que viene con el antígeno, va a responder porque yo tengo un antígeno anti-B. Bien, y esa interacción es el principio de los rechazos de trasplante de sangre y esas cosas. Claro, no crean que porque una gente es compatible en el sistema ABO o RH 100% compatible, como le dije, hay otros tipos sanguíneos que también es importante, pero básicamente estos son. Entonces, en la sangre tipo B, antígeno B, ¿cuál anticuerpo tengo? El anti-A, porque no puedo tener el anti-B, porque si tuviera el anti-B, me creara una respuesta autoinmune. Tengo el anti-A. En el AB, yo tengo los dos antígenos, y si tengo los dos antígenos, no puedo tener ningún anticuerpo. Bien, en el O, como no tengo ningún antígeno, tengo los dos anticuerpos. Bien, entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, hay algunos conceptos que el donador universal, que el receptor universal, no, eso es disparate. Olvídense de esa vaina porque hay más vaina que implican para eso. Pero básicamente esto aquí. Entender el concepto de antígeno, anticuerpo. Si tengo un antígeno, no puedo tener anticuerpo. Y es tan fácil como eso. Si tengo AB, tengo los dos antígenos AB, no puedo tener ningún anticuerpo. Si no tengo antígeno en el O, puedo tener los dos anticuerpos. El RH es más fácil. El RH o es positivo o negativo. Si tú lo tienes positivo, bueno, pues no puedes tener el anticuerpo. Y si tú lo tienes negativo, pues sí tiene el anticuerpo. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿de qué tipo son estos anticuerpos? La mayoría, como ustedes se fijan, tienen IgM. IgM, como ustedes aprendieron en eh, micro, o bueno, micro no, en inmuno, es un tipo de antígeno que se crea de un tipo de anticuerpo, disculpen, que se crea de manera aguda, que tiene más lugares de unión, no hay class switch y no hay ninguna de esas cosas. Pero este de aquí, estos pueden ser tipo IgG, ya hay class switching, y aquí. Cuando digo class switching es que pasa de IgM, que es inespecífica, 10 lugares de unión, mire aquí como hay, como la dibujan, a IgG, el IgG nada más tiene 2 lugares de unión. Fíjense la diferencia, los dibujitos.
¿Qué me habla de eso? Mientras más lugares de unión, más cosas se unen. Por eso es que eso es importante, la fase aguda, porque tú no sabes qué es lo que se va a pegar. Entonces tú pones 10 lugares de unión posibles. En este caso, aquí nada más tiene 2. La IGA tiene 4. La IGA es como si fueran como 2 IgG pegadas, parece la IgA. La IgE no le importa a nadie. Bien, la alergia. Entonces, aquí viene de una vez los conceptos para la patología de eso. Y esto lo preguntan siempre por estas vainas. Entonces, tenemos dos conceptos. La enfermedad RH y la enfermedad ABO. En una hay una incompatibilidad de una y en otra hay una incompatibilidad de otra. Esto es importante porque esto se lo van a preguntar si siempre. Una mujer embarazada que tuvo esto, que tuvo aquello. Le voy a explicar cómo va a ser la historia. Bien, ¿y qué es lo que está pasando? Porque hay algo importante aquí en cuanto al tamaño de estas cosas. Bien, lo primero es, miren aquí, una mujer embarazada que sea RH negativa y un feto que sea RH positivo. Es evidente que el papá de ese muchacho es el RH positivo, ¿verdad? Si la mamá es negativa, porque ¿de dónde sacó eso? Entonces, vamos a ver qué significa eso. Si la mamá es negativa, eso quiere decir que la mamá tiene el anticuerpo, pero no tiene el antígeno. Ahora, si el niño es positivo, como dice ahí, quiere decir que el niño tiene el antígeno y no el anticuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que si la sangre del niño que es positivo entra en contacto con la sangre de la mamá, yo voy a tener una respuesta antigénica porque estoy poniendo en contacto el antígeno que tiene el niño en la sangre, el bebé, el feto, whatever, con el anticuerpo que tiene la mamá en la sangre. Si esas dos cosas se unen, hay problema, porque estoy uniendo un antígeno con un anticuerpo. Básicamente eso sería una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, antígeno con anticuerpo. Nítido, esas cosas no se pueden ligar. Normalmente un embarazo no complicado no se liga mucho, se liga un chin, pero ese chin es suficiente, ¿verdad? Imagínense el momento del parto, se devuelve un chin de sangre o cuando cortan el cordón, whatever. Esas dos sangres se ligan. Ese chin de sangre que pasa de la mamá, que pasa del feto, ¿verdad? A la sangre de la mamá. Normalmente la sangre pasa de la mamá al feto, pero en el embarazo, al final, en el parto, o sea, hay una complicación, cualquier otra patología que implique que esas dos sangres se ligan, por lo que sea. Ese chin de sangre que se va a devolver del feto a la mamá va a tener el antígeno. Y eso va a crear una respuesta antigénica. ¿Qué va a crear eso cuando ese antígeno llegue? Bueno, que va a ser reconocido por el sistema inmune. Y aunque quizás no haga una hemólisis esa mujer tan marcada, porque no la va a hacer, porque casi siempre es un chin, ¿verdad? Sí va a crear muchísimos, ahora en este caso, ella, muchísimo anticuerpo va a crear. Pero esos anticuerpos ya lo va a tener en ella, porque ella lo tiene, ella siempre lo ha tenido. Lo único que no tenía tanto, porque no había recibido el estímulo antigénico para poder producir más. Bien, entonces ahora esa mujer que está embarazada, dejó de estar embarazada, está todo normal, pero ahora tiene mucho anti-D en su sangre. Ella siempre ha tenido anti-D, pero ahora tiene más, porque ese chin de sangre se le devolvió. Si ella vuelve a quedar embarazada de otro niño que es RH positivo, todos esos anticuerpos que ella tiene ahora van a pasar de la mamá para el embarazo y van a desgranar ese embarazo. ¿Por qué? Porque ahora tiene un reguero de anticuerpos que pasa a la membrana placentaria e IgG, el IgG es el más chiquito, atraviesa la membrana placentaria y va a atacar todo su eritrocito que tiene ese nuevo feto. ¿Entendía ese concepto? Traté de hacérselo lo más explícito posible porque esto es una vaina que la gente vive confundiéndose con eso. Una pregunta. Eh, es igual de cuanto a la madre con el hijo que cuanto el hijo contra la madre, ¿verdad? O sea, ese devuelve, ese intercambio de sangre, cuando cae en el bebé también un lío. Claro, no porque la mujer no le va a caer, la mujer no va a haber problema, la mamá no se enferma con la enfermedad que se llama
enfermedad hemolítica es recién nacido. El nombre te está diciendo que es de recién nacido. La mamá no se enferma, no le pasa nada. La mamá no tiene hemólisis, porque la mamá no tiene antígeno RH. Ella no tiene, ella lo que tiene es el anticuerpo. Aunque ella tenga 1.000.000 de antígenos, no le va a hacer nada a su sangre porque no va a tener donde pegarse. Sin embargo, entonces puede pasar, atravesar la barrera hematoplacentaria y afectar el embarazo. Lo único que tiene problema es el bebé, pero tienen que ser el escenario específico que les expliqué. Una mamá negativa tiene un primer embarazo positivo. El embarazo casi siempre le van a decir se complicó, hubo un sangrado largo, fue un parto difícil, para decirte, hey, la sangre se ligaron. No te van a decir que la sangre se ligaron, te van a decir, pasó una vaina al final, pero no te van a decir, sorry, no te van a decir, mira, sí, se ligaron. No, no, no. Lo que te van a decir es preguntarte como, ¿cuál es la posibilidad de que un segundo embarazo? Pues tú sabes, te van a poner el escenario. Pero es importante que entiendan eso, que debe cumplirse esa característica, porque si la mamá es positiva y el niño es positivo, no hay problema. Si la mamá es negativa, no. Debe ser exclusivamente que la mamá sea negativa y el niño sea positivo. Daril, pero ¿y si al revés? Que la mamá es positiva y el niño negativo, porque entonces si la mamá positiva va a tener el antígeno, no importa que ella tenga el antígeno, porque la sangre del bebé no se va a devolver a hacer una hemólisis a ella, ¿entiendes? Quizá pueda pasar un poquito de ese anticuerpo y ella hace un poquito de hemólisis, pero no va a ser igual que una persona adulta creando anticuerpos con un sistema inmune ya maduro, ahí sí. Pero los niños desde el punto de vista de inmunoglobulina no pueden decir que, wow, fileta de IgG para hacerle una hemólisis a una mujer embarazada. No, 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 no va a ocurrir así. Entonces, primer embarazo, se pone a la sangre fetal, delivery, siempre te van a decir, pasó algo en el parto, ahí al final. Y vamos a crear anti-D, IgG, porque lo tiene, la mamá negativa, tiene el anti-D. Recuerden, el nombre te lo da el tipo de antígeno. Tú tienes el anticuerpo del cual no tienes el antígeno. Si tengo el antígeno D, no tengo anticuerpo D. Si no tengo antígeno, tengo el anticuerpo. Bien. Embarazo subsecuente, lo mismo que le expliqué. Bien. ¿Qué causa esto? Hidrofetalis, jaundice, kernípteros. Hidrofetalis, eso es mortal. Bien. O eritroblatosis fetal o hidrofetal. Se mueren ahí mismo. Jaundice y kernípteros. Jaundice, ustedes saben que ictericia, y kerníptero es la complicación neurológica de la ictericia. Ya aquí, ¿cómo se previene eso? Se le puede dar esto a la mujer. Se utiliza un autoanticuerpo. Esta gente que tienen pila de anticuerpo anti-D, ¿verdad? Se le da un anticuerpo que lo destruye, para así cuando en el otro embarazo no pasen al feto. Básicamente eso es el Rogan. Normalmente eso se hace, ¿verdad? En el tercer trimestre y en el posparto inmediato. En el posparto inmediato, si el feto es positivo, porque se supone que en el posparto es que se exponen, ¿verdad? O sea, en el parto, posparto, ahí en el parto. Entonces, si se expuso la mamá, ¿cómo tú evitas, por ejemplo, si ya una mujer está embarazada, ella es negativa, el niño es positivo, se le pone antes, al final del embarazo y después de que pare ahí mismo, pum, se le pone. Así, aunque la sangre se liguen, ella si crea algunos anticuerpos, esa cosa, ese autoanticuerpo, entonces va a destruir eso que se formaron. Básicamente, o sea, destruir también disminuir la producción, básicamente, disminuir la cantidad que hay. Entonces, problema RH, hay problema grande. Bien, el tipo ABO puede ocurrir también una incompatibilidad ABO, principalmente si la mujer tiene un tipo de sangre O y esto tiene un tipo de sangre A o B. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si la mujer embarazada tiene sangre O, no va a tener ningún antígeno, pero va a tener los dos anticuerpos. O sea, cualquier tipo de sangre que venga, antígeno A lo va a atacar, antígeno B lo va a atacar, antígeno ABO lo va a atacar. Bien, pero aquí el problema no es tan grande.
No hay eritroblastosis fetal, los niños no aparecen muertos, no, nada de eso. Como eso lo dice, mujeres persistentes que tienen anticuerpos anti-A o anti-B, esos son los tipos de sangreo. Pasa lo mismo, pasan y causa hemólisis. Pero en estos niños, la ictericia, el jaundice, va a ser leve o moderado. Y puede ocurrir en niños en el primer embarazo. Y tiene sentido porque no tiene la misma fisiopatología de aquel otro. Ya esta gente tiene los anticuerpos, no necesita tanto ese estímulo de que de antes para que se queden, ya lo tiene. Tratamiento, fototerapia, para quitarle esa ictericia y se le puede hacer una transfusión, pero no es tan severo como eso. Este mismo principio se aplica para los adultos. Bien, no solamente causa la incompatibilidad de RH, causa problemas en la mujer embarazada, sino que tú le pones un agente de RH positivo, otro negativo, bueno, va a haber problemas porque va a haber una interacción. Entonces, una pregunta rápida. Si yo tengo un paciente RH positivo y un RH negativo, ¿a cuál de los dos? ¿A cuál de los dos tiene más daño? Al que yo le pongo, si yo tuviera, ¿verdad? A un positivo al que yo le ponga la sangre negativa o un negativo al que yo le ponga la sangre positiva. No entendían. No importa. No se puede ligar. Bien. Entonces, aquí vamos a pasar a la descripción histológica de las células. ¿Por qué? Porque vamos a ver imágenes. Si no están viendo imágenes en la página de Utah, esa están perdiendo su tiempo. Bien, tienen que estudiar con eso obligado. Cuando hablan un tema, tienen que irse a la fisiopatología, entender cómo ocurre la enfermedad, cuál es el tratamiento, cuáles son los... No, sí, pero tienen que aprender cómo se ven los cortes histológicos. Es obligado. O sea, eso no es si yo quiero, no, no, no. Eso le va a hacer muchísimo más fácil todo. Vamos primero a comenzar con la descripción aquí esquemática de las líneas, donde vienen, cómo se ven, porque entender esto de cómo se ven, aunque sea aquí un esquema, te va a permitir cuando veamos un corte, yo decir, míralo ahí, eso es tal vaina. Ven, y así mismo se lo pone. Con ustedes ve eso, deben decir, mira, eso es tal célula. Claro, no todas la van a ver a ese aumento a nivel celular, quizá un poquito más lejos, pero hasta de lejos, usted puede identificar la célula y decir, mira, eso es tal vaina, simplemente con ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchas enfermedades que simplemente con, mira, esta célula está aquí, quiere decir que está pasando tal vaina. Entonces, lo primero es entender cómo se dividen, dónde se hacen, cómo se ven, bien, y algunos conceptos. Aquí tenemos el concepto que se llama pluripotente. ¿Qué es una célula pluripotente? Es una célula que desde el punto de vista de diferenciación puede hacerse en cualquier línea. ¿Qué es diferenciación? Diferenciación es que una célula se diferencie de las demás y se convierta a su forma definitiva, vamos a llamarle así. Cuando una célula está bien diferenciada, una célula madura, que yo puedo verla y decir, mira, eso es tal vaina. Ahora, cuando yo tengo una célula primitiva, no diferenciada, yo no sé lo que es, puede ser cualquier cosa. Entonces, tenemos que aprender a identificar histológicamente cuáles son las células maduras y las células inmaduras, porque eso nos va a permitir entender la leucemia, los linfomas, todo ese tipo de cosas, porque la mayoría tienen células inmaduras. Una de las cosas que siempre se toma como relación es o sea, que se toma como referencia la relación núcleo-citoplasma. En este esquemita aquí nosotros vemos el núcleo más oscuro, el citoplasma más claro. ¿Qué me dice eso? Normalmente, si yo tengo una razón así, con ese núcleo tan grande que abarca más del 50% del citoplasma, me quiere decir que es una célula que está inmadura. Bien, ¿por qué? Porque recuerden que el material genético se encuentra en el núcleo. Hay unos cuantos más por ahí en otras cosas, pero todo lo que se está haciendo, la síntesis de proteínas, todas esas cosas, es ahí. Y que eso sea tan grande me quiere decir que es una célula que está metabólicamente activa, que se está dividiendo mucho. Las células maduras no se dividen tanto, a menos que se dañen o reciban un estímulo. Bien, pero esta célula pluripotencial que normalmente se va a encontrar en la médula ósea, en cualquier otro tipo de órgano, porque es un concepto genérico, ¿verdad? Pero en este caso
la multipotencial de el origen hematopoyético. Se puede dividir en dos. En una línea linfoide, que están las células madres linfoides, y una línea mieloide, que están las células madres mieloides. Darín, yo siempre me confundo entre esas dos, mieloide, linfoide. Apréndete la linfoide, que son menos, y todas las otras son mieloides, y ya. Ven. Después te van a tejido linfático. Bien, entonces la linfoide, eso es lo que se llama el linfocito. Linfocito B, linfocito T y natural killer. Vamos a ver las diferencias entre eso, cómo evolucionan. Bien, pero básicamente eso. La linfopoiesis, que tiene que ver con la línea linfoide, hace los linfocitos. Hay unos linfocitos que son B, hay unos linfocitos que son T y hay unos linfocitos que son NK o natural killer. ¿Cómo nosotros lo diferenciamos? Porque se ven parecidos, ¿verdad? Son del mismo color, el núcleo más o menos. No lo diferenciamos histológicamente. Lo diferenciamos con marcadores celulares. Bien, que esos son los clústeres de diferenciación o los CD, Cluster of Differentiation. Esta CD20, esta CD4, con eso que lo diferenciamos, pero histológicamente se parecen mucho. Los NK sí pueden diferenciarse histológicamente porque a veces tienen unos gránulos de cosas, pero no necesariamente. También lo diferenciamos con marcadores celulares. Ya si las células plasmáticas, que son como la evolución de las células B, sí las podemos diferenciar porque histológicamente se ven diferentes. Los linfocitos T, ustedes van a ver que se diferencia el linfocito T citotóxico, linfocito T helper. Bien, tampoco eso podemos diferenciarlo histológicamente. Tenemos que diferenciarlo con marcadores celulares, los CD. O sea, de los linfocitos, los CD me van a diferenciar todas las células, menos la célula plasmática, que también tienen CD, pero histológicamente podemos ver la diferencia. De estos otros no, pero vamos a aprender ahí cuáles son los CD que me lo diferencian. De la línea mieloide, entonces, aquí nosotros vamos a tener la eritropoiesis, que tiene que ver con los glóbulos rojos, la trombopoiesis, que tiene que ver con la plaqueta, la granulopoiesis con los granulocitos y la monopoiesis con los monocitos. Vamos a ver entonces. La eritropoiesis, nosotros no tenemos que aprendernos aquí que eritroblasto, que proeritroblasto, que meta, nada de eso. Eritroblasto pasa un reguero de vaina, están los reticulocitos, que básicamente son eritrocitos inmaduros, y los eritrocitos. Ya, esas son las tres. Hay muchísimas más etapas de diferenciación ahí, de cuando sacan las organelas, que cuando todas esas cosas pasan antes de llegar al reticulocito. Pero tenemos que entender el concepto de que es un reticulocito. Un reticulocito te está diciendo que son eritrocitos inmaduros. Bien, eritrocito inmaduro. Si hay muchos reticulocitos, hay eritrocitos inmaduros. ¿Por qué es importante eso? Porque no debe haber tantos reticulocitos. Sí debe haber, porque la eritropoiesis siempre está ocurriendo. Es uno de los tejidos que más se regenera la sangre. Siempre estamos produciendo eritrocitos y siempre estamos produciendo reticulocitos que en sus primeros días son inmaduros. Cuando salen de manera apresurada de la médula, ¿verdad? No debería haber tantos reticulocitos. Pero en procesos donde se está creando sangre, por la razón que sea, ya sea por una anemia, una pérdida de sangre, debería haber cierta cantidad. Ese concepto es importante porque nosotros podemos medir con la cantidad de reticulocitos si la persona tiene una buena respuesta medular. ¿A qué me refiero con esto? Una gente, pum, se corta. En un accidente, perdió mucha sangre. Tiene anemia, ¿verdad? Va a tener anemia, va a tener una anemia que después vamos a ver qué tipo, de qué tipo de anemia tiene, pero por perder sangre. Pues una anemia normocítica normocrónica, si es una que se pierda sangre mucha, así, rápido. Pero si tú miras los reticulocitos, tú dices, si esta persona va a poder reponerse con la capacidad medular que tiene. Eso es importante porque vamos a ver algunas patologías donde las personas no tienen la capacidad de recuperar la pérdida de sangre que tienen falla en la médula o tienen alguna patología que afecta la producción de eritrocitos y por tanto que pierda sangre, la cantidad de reticulocitos va a ser muy menor. Bien, entonces, entender ese concepto. Luego tenemos la trombopoiesis. Tenemos los megacarioblastos, los megacariocitos y las plaquetas. Aquí no es importante mucho de eso, simplemente aprenderse megacarioblastos, megacariocitos, plaquetas. La plaqueta la vamos a estudiar más detalle cuando estamos hablando de la coagulación y de la activación plaquetaria, pero no hay que fundir con muchas cosas ahí desde el punto de vista microscópico. Sí, claro, aprendí a identificar las plaquetas, que son como unos pedacitos de vaina que andan por ahí rodando, pero
No se dejen llevar de que sean pedacitos de cosas. Tienen pileta de función y hay pileta de procesos metabólicos que ocurren en esos pedacitos de cosas, porque no es una célula como tal, son pedazos de una célula. Bien, los granulocitos, que se llaman así porque tienen gránulos y esos gránulos se tiñen de un color específico y eso es lo que le da el nombre. Nosotros tenemos los mieloblastos, que son todas esas células, ¿verdad? Y ellos se pueden diferenciar en eosinófilos, si se pintan como rosado, en basófilos, si se pintan como azulito, o neutrófilos, que no se pintan más o menos, se pintan de ninguno. Las bandas son la representación inmadura de esas células. Bandas en sentido en general. Los granulocitos, las bandas, te dicen, es como decir reticulocito. Bien, para que entiendan a qué se refiere. Y se aplica el mismo principio. Si tú tienes muchas bandas, bueno, cree que sí son células inmaduras. Y se está haciendo de ese tipo de células de una manera desorganizada o muy rápida. El concepto es el mismo, pero la razón es diferente. En este caso, ¿verdad? No sería porque el paciente perdió sangre. En este caso sería porque estás haciendo una respuesta. Y es una respuesta que tiene que ver con los eosinófilos, que vamos a ver qué es lo que ellos hacen, o con los basófilos o con los neutrófilos. Bien, ya sea, qué sé yo, algo parasitario, ya sea algo infeccioso desde el punto de vista de una bacteria o viral, o ya sea del punto de vista de algo alérgico. Bien, eso te quiere decir eso, que hay un proceso ahí que eso se tiene que estar creando rápido. Y los otros son los monocitos. Los monocitos se convierten en macrófagos. Los monocitos, cuando se encuentran en la sangre periférica, se llaman monocitos. Pero cuando los monocitos pasan de los vasos sanguíneos a los tejidos, se llaman macrófagos. Ustedes van a ver que los macrófagos van a tener el nombre del tejido donde se encuentran. Vamos a ir viendo cada uno de esos. Pero es simplemente nombre que le ponen. Sepan esos macrófagos como tal. Y ya con eso hicimos todo esto. Vamos a ver cómo se van viendo cada uno. Los neutrófilos. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la cantidad de núcleo te da una pista de las células. Los linfocitos solamente van a tener un núcleo y el núcleo va a ser grande. Los monocitos también van a tener un solo núcleo, pero el núcleo muchas veces lo van a describir como en forma de riñón o de herradura. Los granulocitos también se llaman polimorfos nucleares porque pueden tener varias lobulaciones de núcleo. Incluso pueden llegar a tener hasta 5, como tiene este neutrófilo. Entender que pueden llegar a tener hasta 5 de manera normal es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver patologías donde tienen hipersegmentación nuclear, donde tienen más de 5 núcleos, los neutrófilos o basófilos, sinófilos, pero más los neutrófilos. Ese es un indicador importante para patologías que vamos a ver más adelante. O sea, entender que los polimorfos nucleares pueden tener polimorfos, varios núcleos que normalmente tienen 2 o 3, pueden llegar a tener hasta 5, pero si tienen más de 5 hay problemas. Y fíjense que ese concepto nada más aplica para eso, porque eso es lo que tienen las lobulaciones. Recuerden que es un solo núcleo, pero que se divide, no se divide, sino que se lobula. No que tiene 5 núcleos, es un solo. Entonces, neutrófilo. Bien, ¿cómo se ven los neutrófilos? Fíjense la diferencia. Fíjense que no tienen ninguno gránulo así, pero sí tiene varios núcleos o varios segmentos de núcleo. A diferencia de si yo, por ejemplo, vengo y agarro un eosinófilo, tengo varios núcleos, tengo 2 lobulaciones con cositas ahí, pero fíjense que el citoplasma se encuentra eosinófilo, se encuentra así. El basófilo, casi lo mismo, pero miren eso, todos esos punticos como azulitos. Ahí no puedo ver que tengo de que varios núcleos, no se ve bien, pero sí que tengo todos esos gránulos. Bien, fíjense, la diferencia de los polimorfos nucleares la vamos a hacer con la tinción del citoplasma, no la de los núcleos, porque podemos ver que este tiene 2, este puede tener 2, y este de aquí puede tener 2, 3, whatever. Sino, pero fíjense ese citoplasma que está más clarito, que no tiene nada, compárenlo con este que tiene todo estos punticos. ¿Ven la diferencia? Y miren este, que tiene todo esto. Ok, entonces, una vez que aprendemos a diferenciarlo histológicamente, ahora tenemos que hacer el razonamiento de que si esto está aquí, ¿qué es lo que le está pasando a ese tejido? ¿Verdad? Lo primero es que ellos forman parte de la respuesta inflamatoria aguda. Hacen fagocitosis. Eso es importante porque no todas las células hacen fagocitosis.
Estamos viendo aunque los macrófagos sabemos que hacen fagocitosis, pero los neutrófilos hacen fagocitosis también. De hecho, esas son las dos células que nosotros sabemos que hacen fagocitosis. Los monocitos también hacen fagocitosis en la sangre. Recuerden que lo mismo, cambia de nombre cuando se mueve. Como ya sabemos, tienen múltiples lóbulos. Menos de 5, ok, bien. Tienen gránulos allá adentro. Lo que pasa es que no están tan teñidos como los otros. ¿Qué va a tener esto? Pila de proteínas. Esas proteínas son proteasas que van a destruir elementos estructurales de los tejidos que ellos quieren atacar. Bien, por eso es que ellos hacen fagocitosis. Ellos hacen fagocitosis, engullen esos organismos, ya puede ser pinocitosis, que sea algo líquido o componentes también enteros, así, pero cuando ellos engullen eso y lo entran dentro de su citoplasma con todas esas enzimas, lo destruyen. ¿Cuáles enzimas son estos? Algo que se llaman gránulos específicos. Esos gránulos específicos tienen fosfatasa alcalina, eso es importante, la fosfatasa alcalina, porque nosotros la podemos utilizar como un marcador de indicador de inflamación, no solamente de la sangre. Cuando hablamos de inflamación en la sangre, los eritrocitos, básicamente estamos hablando de destrucción, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo, esta enzima debe estar dentro de los eritrocitos. Si yo la encuentro afuera en la sangre, le va a querer decir que los eritrocitos están siendo destruidos, está ocurriendo hemólisis. Bien, entonces, tomar en consideración eso. Pero no solamente la fosfatasa alcalina. Te está diciendo hay que de leucocito, LAPD. Digo, no, de que LAPD. LAP, el leukocyte alkaline phosphate, porque hay otra fosfatasa alcalina que se encuentra en los huesos y en las vías biliares, que lo utilizamos como marcadores para, o sea, si lo vemos, tenemos que sospechar de esas enfermedades. Entonces, esto es de gastro, si quieren lo apuntan ahí, y ya que mencioné la fosfatasa alcalina. Si un paciente tiene la fosfatasa alcalina elevada, en sentido general, no la del leucocito, hay que pensar los huesos o las vías biliares. Y si yo quiero el diferencial de saber qué es lo que el paciente tiene, claro, la clínica de una gente con problemas en la vía biliar, problemas de mala absorción, diarrea, whatever, y una gente con problemas en los huesos, va a tener problemas en los huesos, pero ¿qué tienen que ver esas dos enfermedades? Sí tienen que ver, porque recuerden que un síndrome de mala absorción, tú no vas a reabsorber la vitamina D, y la vitamina D tiene que ver con la calcificación. Pero no importa, tú quieres dónde está el problema, tú le haces una gamma glutaril transferasa, una GG, sí, EGT. Si eso está elevado, es la vía biliar. Pero vamos a ver eso haciendo preguntas. Entonces, colagenasa, tiene el lisozima, lactoferrina, granus azurófilo, que son los lisosomas. Fosfatasa ácida, mieloperoxidasa. Esta parte es importante, la mieloperoxidasa, porque es lo que le da el color, así como amarillo, medio amarillo, así a las secreciones. Eso es importante. El esputo del catarro, que es medio amarillo, es por la mieloperoxidasa, que es un color normal en los procesos inflamatorios. La pus, toda esa cosa es por la mieloperoxidasa. No tienen que aprenderse todas esas enzimas, pero sí sepa lo de la mieloperoxidasa que le dije y sí sepa lo de la fosfatasa alcalina. ¿Iban a preguntar algo? No fui yo que activé el micrófono sin querer, disculpa. No, tranquilo, yo quiero que pregunten, eso es lo que yo quiero. Bueno, déjame aprovechar y decir, o sea, en cuanto a lo de la vitamina D ahorita, pero eso dependerá también de dónde vive la persona, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, es una persona que vive en un sitio soleado, imagino yo por más mala absorción que tenga a nivel intestinal, no va a afectar lo que son los niveles de la vitamina D, ¿o sí? Bueno, depende. Porque si tú vives en un lugar que no tiene sol, tú vas a tener un déficit, pero no porque tú no te la estás comiendo, sino porque no la estás sintetizando. Porque recuerden una cosa, la mayor cantidad de vitamina D uno la sintetiza, pero necesitamos una longitud de onda específica, una cantidad de sol.
que en algunos países, en cierta época del año, no ocurren. Esos son los países que están o muy al norte o muy al sur. Si tomamos que el mundo tiene un norte y un sur, ¿verdad? En realidad no lo tiene, pero son para uno ubicarse. Pero que no están cerca de la línea de los ecuadores. Pero si esa gente, aunque vivan en un lugar sin sol, lo que hacen es que consumen alimentos enriquecidos. Enriquecido es los alimentos normalmente. ¿Ustedes creen que el conflé trae 38 vitaminas y 45 minerales, como tienen la funda de conflé? Ah, sea un tigre con 18 vitaminas y 15 minerales. ¿El maíz tiene todo eso? No. Lo que pasa es que con el descubrimiento de la nutrición se crean los alimentos enriquecidos. Se le agregan nutrientes que normalmente no tienen. Ustedes no han visto que arroz enriquecido. Eso es que le agregan vitamina D, vitamina. De hecho, hay una bebida famosa que se llama Sunny D, que es un jugo de naranja. Y la naranja tiene vitamina D. Sí, tiene un poco. Pero se le agregan a esos jugos para suplir entonces esas deficiencias nutricionales. Si la persona vive en un lugar sin sol y no tiene problemas de absorción, puede no coger sol y comerse su vitamina D y no va a haber problema. Ahora, si una persona vive en un lugar con sol y tiene problemas gastrointestinales, no va a desarrollar deficiencia de vitamina D porque la va a poder sintetizar de manera normal. No necesita complementar su alimentación con el consumo de vitamina D, porque los alimentos, ¿verdad? Uno debe consumirlo del punto de vista nutricional para suplir las deficiencias. Mucha gente, ¿verdad? Come ciertos nutrientes que no necesariamente necesita, porque si tú lo estás produciendo, es un ejemplo de eso la mía vitamina D. Si tú, el dominicano, por ejemplo, no necesita consumir vitamina D, no la necesita. Puede tener la diarrea todos los días y no va a tener problema de vitamina D. Sí va a tener problema de vitamina K, sí va a tener problemas de otras vitaminas, pero de la D no. ¿Entendiste? Sí, entendido, gracias. Hay otros lugares que tú dices, pero no hay sol, hay luz artificial. Ponen al chamaquito en una habitación con una lámpara. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en Europa, en algunos lugares. Es un rato ahí en esa lámpara. Quédense ahí jugando, como si fueran unos pollos ahí. Y ya. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? En proceso inflamatorio agudo, vamos a tener muchos neutrófilos. ¿Cómo nosotros vamos a ver que hay neutrófilos? De dos formas. O vamos a ver un corte histológico con muchos neutrófilos. Si tú ves uno, ya, eso es mucho. Porque recuerden que esto mide células por campo. ¿Qué quiere decir eso? Que estadísticamente, si cogen otra porción de ese extendido de sangre, posiblemente encuentren otro neutrófilo y eso se cuenta, pero también lo podemos ver en un hemograma, ¿verdad? Y tan elevado. Aprenderse los valores normales de los eritrocitos, de los basófilos, de los neutrófilos es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes saben qué está alto viendo el análisis, ya, ok, ya tienen más o menos el diagnóstico. Pero para saber qué está alto, hay que saber los valores normales. Estas son una de las cosas que sí les recomiendo que se lo aprendan. Aunque ustedes saben que en la vainita se pregunta, en las aplicaciones, tú tienes todos los rangos normales. Pero si en cada pregunta tú te vas a estar metiendo a eso, a revisar cuántos eritrocitos que una gente tiene, eso son pérdidas de tiempo. Tú sabes, mejor si tú te lo sabes, te ahorres ese tiempo. Pero con el tiempo y la pregunta, ustedes se van a aprender todo eso. Entonces, neutrofilia, mucho neutrófilo. Morfología, va a cambiar. ¿Qué es lo que? Esto es un concepto que usted lo va a ver mucho. Les chief es que crece hacia, básicamente te van a decir que van a ser más maduros. Hacia el right chief van a ser que son más diferenciados. ¿A eso que se refiere con eso? Esos gránulos que tienen dentro pueden ponerse muchísimo más oscuros. Y tiene sentido, porque lo está produciendo más. También puede tener eso, que son los cuerpos de Dolly. Eso casi no lo preguntan, pero light blue, inclusiones periféricas que son como azul claro. Eso que ustedes están viendo, algo que se ve muy sutil, pero se ve.
Claro, esta no es la mejor imagen, búsquenlo ahí, pero si ustedes se fijan en esas dos células y la ven ahí, aunque tienen el fondo diferente, ustedes se fijan que esta tiene como esas cositas, como azulitas, como al lado de eso de núcleo ahí. Quizás los que estén de celulares no lo pueden ver tan bien, o quizás sí, pero bueno, recuerden, no se queden nada más con esta imagen. Entonces, ¿cómo ocurre? Porque dijimos que estos tipos hacen fagocitosis, ¿verdad? Lo dijimos. ¿Cómo ellos identifican un tejido? Pues yo hace fagocitosis. Cuando hablo un tejido, pues un tejido de nosotros mismos, porque recuerden que cuando nosotros tenemos un infarto, ahí bailan los neutrófilos, hay fagocitosis y toda la cosa, o puede ser una bacteria, puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué se necesita para que un neutrófilo vaya y ataque un tejido específico? Mira, este es no aquel. Necesitamos marcadores celulares que ayuden a identificar eso, ¿verdad? Hay muchísimas formas de hacer eso, pero desde el punto de vista inmunológico, por ejemplo, para ponerle esto, cuando una célula se encuentra enferma, ¿verdad? Ya sea porque recibió un daño, ya sea porque tiene un virus dentro de ella, ya sea porque tiene una bacteria intracelular, ya tiene por lo que sea. Las células expresan o pueden hacer apoptosis, pero la célula entra en un estado de destrucción y lo que es ella hace, si hace apoptosis, ella misma que se destruye, y si no es que hace apoptosis, es que se destruye por la infección, whatever, lo que sea, independientemente de la forma, si la célula expone sus antígenos, que normalmente se debe encontrar dentro de la célula, porque recuerden que la célula está cerrada al ambiente, las células no tienen interacción con la respuesta inmunológica, su la parte de adentro, la membrana sí, pero lo que está dentro no. Si algo de eso que está dentro de esa célula sale, eso va a ser, desde el punto de vista antigénico, extraño para el sistema inmune, porque eso nunca había salido y destruye la célula. Pero si la célula no se destruye, ya sea porque tiene un virus, recuerden que los virus, aunque el objetivo final es que lo destruya, para el virus puede salir e infectar otra célula, en un principio no destruye la célula, pero si esa célula puede decir, hey, mira, yo tengo una vaina aquí adentro, aquí hay un virus dentro de mí, yo voy a poner, mira, unos receptores en la membrana que te digan cuando tú vengas que yo estoy jodido por dentro, así que cuando tú vengas y me encuentres esa vaina, la membrana puede destruirme. Bien, entonces, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas que le avisan a los macrófagos, a los neutrófilos o a todas las células que hacen fagocitosis? Son los agentes quimiotácticos y marcadores celulares. Bien, entonces, ¿cuáles son los agentes quimiotácticos? El complemento 5A y la interleucina 8. Coño, qué número tan random, ¿verdad? Tienen que buscar una forma de aprender eso. Yo me acuerdo del año 58. Yo busqué en Google quién nació en el año 58 y yo vi que Michael Jackson nació en el 58. Y Michael Jackson arrastra a mucha gente, entonces ya yo sé que son esos dos. No sé, esa es mi forma de acordarme. Ustedes utilizan la de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que la interleucina tenemos que aprendernos todita cuáles son y vamos a llegar hasta la 8 y ya la 8 sabemos que es quimiotáctica. El complemento, vamos a ver qué es eso, vamos a ver unos cuantos, pero ya sabemos que el complemento 5A, o sea, la forma 5, la forma A activa del factor 5 del complemento, también es quimiotáctico. Ya sabemos eso dos, cuando lleguemos allá, vamos a decir, mira, ¿se acuerdan? Esos eran quimiotácticos. Quimiotáctico es algo como si fuera una señal del punto de vista químico, ¿verdad? Es como si fuera una guía, como si fuera un Waze para llegar para allá, pero el punto de vista químico, o un, qué sé yo, un Google Maps. Leucotrieno B, ustedes vieron en Inmuno la vía del leucotrieno, la vamos a ver aquí de nuevo. Este otro precursor del leucotrieno, calicreína. Esto, cuando estamos hablando de la plaqueta y la coagulación, vamos a ver que esto, la calicreína, que eso tiene importancia también con el angioedema y la gente que hace edema y de glotis y tos cuando utiliza fármacos inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, pues tiene que ver con estas cosas. O sea, no se lleven de porque se llama así la enzima, eso es lo único que hace. No, hace más vaina. Factor activador de plaqueta. Fíjense que un factor activador de plaqueta dice activador de plaqueta, pero también es quimiotáctico. Bien. Y esta proteína en la bacteria. Ya, no es importante aprenderse, pero proteína en la bacteria. Mira, aquí lo que dice esto aquí, miren con qué se relaciona. Vamos a ver eso.
pero ¿cómo que si es más inmadura tiene más núcleo? Eso es importante, que aprendan eso. Que si tiene más núcleo es más inmadura en tamaño y en lobulaciones. Si el núcleo es grande, es célula inmadura. Si el núcleo es multilobulado, más de lo normal, es una célula inmadura. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver anemia, donde la única pista que tenemos que hay neutrófilo hiperpigmentado, o sea, no necesariamente la célula va a tener una alteración más allá de eso, y no necesariamente los eritrocitos van a ser necesariamente grandes para decirte que una anemia megaloblástica. Bien, pero recuerden lo de lo hipersegmentado con deficiencia de B12 y folato. Vamos a ver que eso sirve para la diferenciación celular, porque como nosotros vimos, esos son cofactores que se utilizan en la síntesis de para allá, de las bases púricas, de la tetraidofolato ahí para convertir uracilo en tiamina. Les Chief, como le dije, precursores, banda. ¿Qué va a decir esto? Si tengo muchos precursores, o es porque lo estoy haciendo de manera desorganizada, o es porque lo estoy haciendo rápido porque tengo un proceso. Como los neutrófilos tienen que ver con inflamación, si yo veo mucha banda periférico aparte de neutrófilo, ¿verdad? Me está hablando de célula inmadura, yo puedo pensar que hay una inflamación. Ahora, si veo muchísima banda, puedo presentar que es una leucemia mieloide crónica o crónica mielógeno leuquimia. Lo de crónica significa que las células son maduras. Bien, cuando hablo de madura, estoy diciendo que la banda son un tejido que aunque sean inmaduros, pero no son blastos. Bien, es como una célula casi llegando a madura. No se confundan con las células blásticas, porque vamos a ver las patologías que tienen que ver con células blásticas. Leuco erythroblastic reaction. ¿Qué es esto? Un Leschiffe. Leschiffe ya me está diciendo que son células inmaduras desde el punto de vista de los granulocitos, acompañado de red blood cell inmaduro. ¿Qué me está diciendo eso? Que es un problema en la línea completa. El problema no es esta ni esta, el problema son estos dos. ¿Verdad? Eso me quiere decir que hay un origen común ahí, que es la célula anterior a eso. Entonces, por eso cuando vemos eso, que vemos bandas, células granulocíticas inmaduras, pero también vemos eritrocito inmaduro, eso me habla de bone marrow infiltration. Principalmente en mielofibrosis y metástasis. ¿Verdad? Vamos a ver cánceres que van de otros tejidos, pasan a la médula ósea, como por ejemplo tumores de hígado, por ejemplo. Mielofibrosis, vamos a ver qué se refiere a eso, que normalmente cuando uno ve cuando uno ve una toma de biopsia de la médula, uno ve grasa, ¿verdad? Y ve muchas células, van a ser células inmaduras, porque, ¿verdad? Lo estamos cogiendo de la médula. Pero cuando tú coges eso y cuando lo que ve, en vez de ver grasa, lo que ve es mucha fibrosis y pocas células, es fibrosis. O si tú vienes y lo que saca es grasa y no hay células, bueno, es aplasia, ¿entiendes? Simplemente ponerle nombre a como se ve histológicamente. Entonces, todo eso que está subrayado ahí es lo importante. Esas son las relaciones que deben hacer. Toma en consideración los núcleos que están en infecciones, que esto, que produce estas vainas, esos gránulos. Eritrocitos. Bien. Eso ustedes saben lo que hace. ¿Qué cosa vemos aquí? ¿Cuánto dura? Esto sabe cuánto dura, es importante por lo siguiente. Hay un concepto que se llama hemoglobina glicosilada, que es cuando el azúcar se pega de manera no enzimática, o sea, no una reacción enzimática para tú pegarle un azúcar a eso, sino que porque hay mucho azúcar se pegan a ellos. Y te puede hablar de los valores de glicemia de una persona en los últimos 3 a 4 meses, porque 20 días son 3 meses, pero es más o menos ahí. No es de que 20, 120, no, exactamente, fue 3 a 4 meses. En los neonatos de 60 a 90 días.
Entonces, como los eritrocitos no tienen organelas, no tienen mitocondrias, eso quiere decir que no hacen ciclo de Krebs. Eso quiere decir que la única energía que ellos sacan la hacen de la glucólisis, o lleva de glucosa a piruvato. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fosfofructoquinasa, glisaldehído 3-fosfato, todas esas enzimas. Bien, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque si hay una deficiencia enzimática de alguna de esas enzimas, va a haber un problema en la producción de energía de los eritrocitos. Y como la única vía metabólica que ellos tienen por no tener organela, nada más tienen citoplasma, y recuerden que la glucólisis se hace en el citoplasma. Entonces, si tiene dañado eso, va a haber hemólisis. Entender eso es importante porque esto nos permite nosotros, entonces, por ejemplo, relacionar ahora mismo alteraciones de la glucólisis. Ustedes vieron, deficiencia de fosfofructoquinasa, deficiencia de piruvatoquinasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Todas esas enfermedades o todas esas deficiencias enzimáticas causan anemia hemolítica. Bien, más adelante la vamos a ver, pero para que entiendan el concepto. Porque la mayoría de la energía la saca del azúcar. ¿Qué tiene la membrana? Un antitransportador de clorobicarbonato. Bien, que hace que los eritrocitos saquen bicarbonato y CO2 de la periferia y lo lleven a los pulmones para que se elimine. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo dónde se encuentre el eritrocito, ya sea en la sangre arterial o la sangre venosa, las concentraciones de cloro van a cambiar dentro del eritrocito. Los eritrocitos, los niveles de cloro que tienen dentro de ellos es uno en la sangre arterial y es otro en la sangre venosa. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia y por qué eso es importante. Pero entiendan eso y tiene que ver con estas enzimas. Ahí habla de etología, de que esto, eritrocitosis es igual a policitemia, eso dice que el hematocrito está elevado. Anisocitosis quiere decir cambio en tamaño. Por ejemplo, yo puedo ver aquí que es tu eritrocito y este de aquí son diferentes en tamaño. Pero fíjense que también es una diferencia como que miren, que no hay de que uno súper chiquito ni uno muy grande. Pero entender eso es importante porque se van a referir con ese término. Pudieran decir cambio en tamaño, pero no quieren joder para que uno tenga que aprenderse anisocitosis. Pero si ustedes aprenden a estudiar etimológicamente los conceptos, se les va a hacer muchísimo más fácil entender las cosas, incluso ustedes nunca la hayan estudiado. An es sin, iso quiere decir igual, citocélula, isis o tamaño, ¿verdad? Anisocitosis, algo que no tiene el tamaño igual, an, que no lo tiene, iso, que significa igual, pero si es aniso, quiere decir que no es igual. Y citosis, citocélula, y un grupo de células que no son iguales en su tamaño. Bien, ese quizás ustedes etimológicamente han escuchado palabras compuestas que tengan iso en su nombre, isómero, por ejemplo, o an, antisocial, anticuerpo, ¿verdad? Pero ya esta vaina de que poiquilocitosis, mira, yo no hice diferencia en tamaño. Anisocitosis y diferencia en forma es poiquilocitosis. Tamaño, forma. Entonces, cuando estemos estudiando todas las células o los corpúsculos celulares, ya sean plaquetas, ya sean eritrocitos, es importante que evaluemos el tamaño y la forma. Deben tener un tamaño más o menos igual y deben tener una forma más o menos parecida. Reticulocito, como le dije, proliferación, bien. Entonces, si nosotros vemos eso, que normalmente no deberían tener nadie adentro, y utilizamos esa tinción, vamos a ver ribosomas residuales. Pedacitos de ribosoma. Pero es lógico porque son células inmaduras, lo estamos utilizando los reticulocitos y como les dije, normalmente pueden traer su pedacito de alguna organela que tenían anteriormente. Entonces,
Es importante aquí cuánto duran, cuáles son esos términos que vamos a estudiar y estos transportadores, el de cloro, el que más nos interesa. También tienen anhidrasa carbónica. Vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando los eritrocitos ya del punto de vista. ¿Dónde está eso? Oh, pero vuela la plaqueta. Ah, pero vamos a estudiar más adelante, no se preocupen. Las plaquetas, bien, envueltas en homeostasis primaria. Vamos a ver qué es eso. Porque cuando la sangre deja de moverse y se coagula, como se llamamos, no, lo primero que ocurre no es la coagulación, lo primero que ocurre es algo que se llama activación plaquetaria. Ahí tienen que haber las plaquetas, porque el nombre lo dice. Eso no tiene núcleo, son pequeñitos, cosas así que ustedes van a ver entre las células o entre los eritrocitos, así se ven. Son pedacitos, fragmentos de los megacariocitos y tienen una vida media de 8 a 10 días. ¿Cuándo se activan? Vamos a ver con más detalle cómo se activan cuando estemos hablando de activación plaquetaria, pero sepan que es con daño endotelial, con la interacción de algo que se llama factor von Willebrand. Vamos a eso con más detalle, más adelante, con esquema y todo eso. Bien, aquí hay unos chulos, pero el daño endotelial, ¿qué quiere decir eso? Las plaquetas andan por ahí y cuando hay un daño endoteliar, o sea, la parte de dentro de los vasos sanguíneos se rompe, bueno, esas células endoteliares tienen dentro de ellas factor von Willebrand y como él estaba dentro de ellas sale y activa a las plaquetas. Pero ¿por qué ocurre el daño endotelial? El daño endotelial ocurre en cualquier momento, por cualquier cosa y de manera fisiológica. La sangre chocando, un vaso sanguíneo que doble de manera muy aguda, la sangre le va a dar duro y lo va a romper. Siempre está pasando eso, pero siempre nuestro organismo se encuentra también reparando, se daña, se repara, se daña, se repara. El problema ocurre cuando o hay un daño que no puede suplir esa reparación porque el daño es demasiado grande, o cuando el daño quizá no es tan grande, pero la reparación no funciona de manera adecuada. Pero de manera normal, nuestro endotelio vive sufriendo trauma, vive moviéndose glóbulos rojos, vive moviéndose otros tipos de partículas que dañan los vasos sanguíneos. Y no solamente las partículas, sino también la misma presión de la sangre. Porque si usted coge una manguera y se pone con presión a darle una pared con pintura, eventualmente le quita aunque sea un chin de pintura, aunque no sea de una vez. Pero todo va a depender, ¿verdad?, de la velocidad de la sangre y el tiempo de qué tanto dure esa persona con esa, por ejemplo, presión elevada. Pero entiendan que las personas con riesgos vasculares tienen más posibilidad de que su endotelio se dañe y más posibilidad entonces de activar la plaqueta. Ah, Daril, por eso es que la gente con hipertensión puede hacer mucho trombo y mucho émbolo. Exactamente, porque recuerden que el daño inicial de la formación de la placa de ateroma es que se dañe el endotelio para que pueda venir entonces esos lípidos, depositarse abajo del endotelio y crear la placa de ateroma. Pero esa misma placa de ateroma hace que ese endotelio sea más friable y que puede entonces sufrir más daño. Entonces puede entonces activar más la plaqueta, formar trombo y formar émbolo. Bien, entonces, interactúa con el fibrinógeno. Ustedes van a ver que el fibrinógeno es la forma inactiva de la fibrina. Entonces, se complementan. Básicamente las plaquetas se activan, se ponen juntas y la coagulación con sus diferentes proteínas crea como algo que lo une, que es la fibrina, y que deja las plaquetas así pegadas. Tienen gránulos adentro. Entender cuáles son estos gránulos es importante también, porque vamos a ver que tiene calcio, ADP, serotonina y histamina. Pero nos va a interesar más lo de ADP para la función de algunos fármacos que tienen que ver con eso. El calcio es importante, ustedes saben que el calcio, aunque no es un factor de coagulación, es un cofactor de la coagulación. De hecho, lo ponen en varias de los factores, es como un cofactor. O sea que el calcio no es nada más un neurotransmisor. El calcio no se usa nada más para la contracción muscular, sino que el calcio también es un cofactor para la función de la coagulación. Esos son los gránulos densos y estos son los gránulos alfa.
tienen factor von Willebrand, también ellos tienen adentro factor von Willebrand, porque no solamente el factor von Willebrand está en el endotelio, sino también dentro de las plaquetas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo destruyo una plaqueta, esa plaqueta destruida va a soltar ese factor von Willebrand y el factor von Willebrand va a activar las otras plaquetas. O sea que no solamente yo puedo activar la plaqueta creando daño endotelial, también yo puedo crear activación plaquetaria cuando yo tengo un flujo turbulento, cuando la sangre no se mueve de manera laminar organizada, sino que se mueve y las plaquetas chocan una con otra y se rompen, o con los eritrocitos, o con la pared, con lo que sea. Entonces, también esos pacientes que tienen arritmia son propensos a crear activación plaquetaria porque las plaquetas chocan entre ellas y crean trombo y crean émbolo. Entonces, ya esto nos explica a nosotros, entendiendo cómo se activa la plaqueta, por qué los pacientes con riesgo cardiovascular, ya sea arritmia, hipertensión, whatever, pueden desarrollar trombos y émbolos. Tiene fibronectina, fibrinógeno, factor de la plaqueta 4. Tiene muchas cosas la plaqueta. La plaqueta también produce un reguero de factores de crecimiento. Factor de crecimiento derivado de la plaqueta. ¿De dónde viene eso? De la plaqueta, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay una familia de factores de crecimiento derivado de la plaqueta, que hay un viaje de factores. Así que no es solamente lo que está ahí. Bien. Miren aquí, el 33% o un tercio de todas las plaquetas están en el vaso. Eso es importante porque nosotros tenemos un conjunto de pacientes, ¿verdad?, que pueden no tener vaso. ¿Cuáles son esos pacientes que de manera normal pudieran a los 20 años no tener vaso? Eso lo vieron en micro, por ejemplo. O sea, no de manera directa, claro. Pero ¿alguien tiene una idea? ¿Cómo es? Repítelo, por favor. ¿Qué paciente? Yo le digo, mire, este paciente tiene 20 años, pero no tiene vaso. ¿Qué le pasó? Con 20 años y no tiene vaso ya. Aparte de un accidente, claro. O una cirugía. No, la cirugía fue como se lo sacaron, pero ¿por qué se lo sacaron? Si se lo sacaron, porque a veces tú puedes tener el vaso ahí, está ahí, pero no sirve. Bueno, por una bacteria. O sea, Ajá, ¿cuál bacteria? ¿Cuál eso es lo que- bacteria? No necesariamente una bacteria, pero sí puede ser por una bacteria, aunque no le va a afectar el vaso como tal, la bacteria, porque el vaso es un órgano linfoide y los órganos linfoides no se infectan. Si él va a hacer hiperplasia con una bacteria, si hay una bacteria en el cuerpo. Eso te iba a decir. Yo tenía entendido que, o sea, que vimos en micro que pacientes como inmunodeprimidos que sí estaban expuestos a ciertas bacterias, sí podían, o sea, tener procesos que le llevaran a esplenectomía. Ok, vamos a explicarte bien el concepto. Mira, no es que una infección bacteriana va a causar esplenectomía. No. Es lo siguiente. Y qué bueno que tú mencionaste bacterias, porque hay un conjunto de bacterias específicas que son las bacterias encapsuladas. Como es un órgano linfoide importante, no solamente almacena plaquetas y esa cosa, el vaso es una defensa importante para las bacterias encapsuladas. Bien, porque pasan por ahí. Si tú eres raro, si tú y lo destruyen. Pero si no hay vaso, no pueden pasar por ahí. ¿Qué pasa? Ustedes vieron que par de bacterias encapsuladas son de las bacterias más importantes desde el punto de vista clínico. Más importante porque causan enfermedades que matan gente, como la Streptococcus pneumoniae tiene cápsula. El meningitis tiene cápsula, meningitis, neumonía. Ya con yo le decirle Streptococcus neumonía y le estoy diciendo la principal causa mundial de neumonía, la neumonía mata más gente, de hecho, mató más gente que el COVID, mata todos los años más gente que el COVID. Tú tienes 70 años y te dio neumonía, usted se va a morir. Por eso hay vacuna para los viejos. Bien, eso mata. La meningitis mata y la principal causa más común, ¿quién es? Streptococcus pneumoniae. Y por si acaso, Neisseria meningitis también tiene cápsula la Neisseria. Entonces, las personas que no tienen vaso son más propensos a infectarse por bacterias con cápsulas y por tanto morirse. Bien, la principal causa de un paciente,
La principal causa de muerte de un paciente sin vaso es una infección por una bacteria encapsulada. Acá siempre se mueren de neumonía, la gente sin vaso. ¿Y qué gente no tiene vaso? Aparte de un jugador de fútbol americano gringo que lo taclearon y le desgranaron. Sí, ese no. Los pacientes que tienen patologías que afectan la circulación, principalmente los que su circulación es afectada por alteración en la forma de los eritrocitos. Estamos hablando específicamente de falsemia. Los pacientes falsémicos, en los lugares con poco oxígeno, un lugar con poco oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, es el vaso. Hay poco oxígeno porque metabólicamente se consume mucho y también los vasos sanguíneos son pequeñitos, porque es importante que sean pequeños para evaluar también la capacidad de deformación de los eritrocitos, porque los eritrocitos, cuando pasan por el vaso, si tratamos de hacer una analogía un poquito graciosa, todo el que sea feo, todo el que sea viejo, todo el que sea muy grande, todo el que sea muy chiquito, no pasa y dice pum, y se destruye, y tiene que estar nítido siempre. Bien, pero ¿qué pasa con los eritrocitos de la persona con falsemia? No se deforman de manera igual y se obstruyen ahí, entonces se destruyen. Y si ellos obstruyen y se destruyen ahí adentro, ellos van a comprometer la circulación del vaso, causando entonces infartos en el vaso. Y crean entonces como un autoinfarto del vaso. Y el vaso está ahí, pero está muerto, no sirve. Y hacen a los 20, 25 años, esa gente no tiene vaso ya. Lo pueden tener ahí, se le puede sacar, se le puede dejar, whatever, pero aunque lo tengan, no va a ser funcional. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un corazón de una gente que está normal a un corazón de una gente que le ha dado 5 infartos. Desde el punto de vista de la función del corazón, esa gente no va a poder correr, ¿tú entiendes? Asimismo el vaso, como su función es inmunológica, no solamente inmunológica, pero una de esas, si él tiene varios infartos, quiere decir que ese tejido linfoide que estaba ahí se murió. Esos centros germinativos no van a crear más tejido linfoide, más células. Entonces la gente va a estar inmunodeprimida. ¿En qué aspecto? En el aspecto que tiene que ver combatir enfermedades relacionadas con bacterias que tengan cápsula. ¿Le llegaste ahora? Sí, y lo de los falsémicos, eso también le llega. Bien, este concepto es súper importante porque se lo van a preguntar. Y es un escenario bien. ¿Por qué? Porque ¿qué otra enfermedad ustedes conocen que causen o sea, un daño así en el vaso? Ninguna. La otra, ustedes van a ver en el vaso de esta gente, la mononucleosis infecciosa, ustedes vieron que puede afectar el vaso, pero poco más y un accidente. ¿Ya? Entonces, nada. Hablando de eso, ¿se le ocurrió alguna otra pregunta? Porque a mí lo que me encanta es que ustedes pregunten, porque eso quiere decir que ustedes hay cosas que le están dando problemas. Y si hay cosas que le están dando problemas, porque están haciendo preguntas. O también simplemente conceptos que no entienden. Como yo le dije anteriormente en otra clase, este es un examen muy conceptual. Ustedes van hasta un nivel que cuando ustedes vuelvan, después ya que se sientan preparados para este examen y consuman el material, va a decir, wow, pero qué fácil es la medicina en inglés. Claro, tiene que ver que ustedes están estudiando después de estudiar medicina, no lo han visto por primera vez. Pero es como tan intuitivo y tan fácil, porque básicamente te dice lo que es. Cuando tú haces como un análisis un poquito así razonable, tú dices, coño, tiene sentido. Y que tenga sentido es bueno, porque eso te permite la capacidad de razonar y ya no tienes que valerte tanto de la memoria. Y ese es el objetivo, hacer el switch de la costumbre que tenemos de tratar de responder con nuestra memoria a pasar al razonamiento. Entonces, trombocitopenia, poca plaqueta. Si yo le digo a ustedes, para que nos pongamos en contexto, este paciente tiene trombocitopenia. ¿En cuál es la primera enfermedad que usted piensa? ¿Cuál paciente que tiene trombocitopenia? Cualquiera. Ahora mismo yo te digo, no, tiene la plaqueta bajita. Dengue. Exacto. Entonces ves un concepto que nosotros vemos acá en nuestra cabeza. El dengue en Estados Unidos no existe. Para el examen no. Ustedes pueden ver en un anuncio de Aplasia la... medular. Puede pensar en aplasia medular o puede pensar en otras enfermedades que causan disminución
de las plaquetas que no son el dengue, porque allá no hay dengue. Para que una gente tenga que decirte que tiene dengue, esa gente tiene que viajar para el trópico y volver para allá. Si no te dijeron eso, trópicos, recuerden esas dos líneas, cualquier país que esté ahí metido, entre el trópico de Cáncer y Capricornio. Son las dos líneas que en el globo terráqueo está el Ecuador, hay una por arriba y otra por abajo. Todos los países que están ahí están en el área tropical, donde ocurren los ciclones, los tifones, ahí hay mosquitos. Pero una gente dice que en Boston, dice que no va a tener dengue en Boston. Lo puede tener, pero para el examen no va a ocurrir porque cómo diablo llegó ese mosquito allá, ¿entiende? O sea, que usted vea a un paciente y que no piensen primero en dengue, porque nosotros estamos condicionados por nuestra realidad, ¿verdad? De que nosotros almacenamos agua y crecen mosquitos. Aunque yo siempre he dicho que eso es un problema estúpido, porque ¿alguno de ustedes ha ido a la Florida? No, pero tenemos conocimiento de que mucho- Pero no hay dengue y está lleno de lagos. Eso parece el lago Enriquillo, pero con gente que tiene cuarto, que vive por ahí, tienen aire en la casa. y yates. Exacto, pero es un lago, o sea, ¿por qué no hay mosquitos? Ah, porque ellos pusieron, aunque hay un lago natural, le ponen una bomba para que el agua se mantenga en movimiento y no almacenan agua en tinaco, tienen agua que llega ya, eso así se combate el dengue. ¿Ustedes creen que aquí el dengue es un problema? No, el dengue es un problema porque no hay una organización, pero en realidad eso no debería ocurrir en ningún lado, porque es una enfermedad estúpida. O sea, se soluciona tan fácil. Es más barato solucionarla que está gastando cuarto en gente que está enferma de dengue. Pero bueno, entonces por eso es que hay que ponerse en el contexto social de donde te ponen. Yo sé que nosotros estamos condicionados por nuestra realidad, pero le hice esa pregunta para eso mismo. No piensen primero en dengue, piensen primero en otras cosas. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme, por ejemplo, es algo muy no es que causa trombocitosis, no estoy diciendo eso, sino que es algo muy característico para los gringos. Lyme disease, y eso es súper famoso allá, aunque es muy poco común, pero para ponerlo en contexto de que hay enfermedades que son así. Pero por ejemplo, una que se me parece clínicamente al dengue, resulta que tiene que ver con el mismo vector de la enfermedad de Lyme, que es la babesiosis. No sé si se acuerdan eso de micro. Sí. Que da anemia hemolítica, plaqueta bajita. Yo veo eso y pienso en dengue. No, pero te voy a decir que un paciente que vive en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra queda en Massachusetts, no en Reino Unido. Hay que saber un poco de geografía también, Petesano. Recuerdo que a un compañero le salió este paciente de Nueva Inglaterra y él, no, pero eso en Vaina, por allá. La puso mala simplemente porque no sabía geografía. Yo tampoco sabía que Nueva Inglaterra quedaba ahí. Yo lo aprendí ahí también. Pero después recordé New England Patriots, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, pero eso queda en Massachusetts. Los Patriotas de Nueva Inglaterra es uno de los equipos más famosos de fútbol americano. Son ahí donde está Tom Brady. No sé si le suena ese nombre. Ah, Que es como el LeBron James del fútbol americano. LeBron James es como el Michael. No, mentira. el Michael Jackson de la música. Exacto. Entonces, nada, miren aquí. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Verdad? Esto es importante, estos receptores. Ahora mismo son nombres que están ahí escritos, ¿verdad? El GP1B, el 2B3A, son nombres random ahora, vainas raras, ¿no? Cuando estemos explicando cómo se activa la plaqueta, se lo voy a explicar con más detalle, porque escribirlo ahí como aprenderse la GP1B, la GP2B, más adelante va a tener más sentido, pero sepan que básicamente son receptores que se encuentran en la superficie de la plaqueta y que sirven para interactuar, ¿verdad? Con ligandos que se unen allí. Cuando esas cosas se unen a ellos, la célula hace algunas cosas. Por ejemplo, al receptor que se une el factor von Willebrand es la glicoproteína 1B o la GP1B. Al receptor que se une el fibrinógeno es la glicoproteína 2B 3A. Y ya, von Willebrand, glicoproteína 1B o la 1B. Y el fibrinógeno, que recuerden que la parte no activada de la fibrina, la 2B3A. Ya sabemos cuáles son. Ahora mismo dijimos el nombre, se nos va a olvidar ahorita, pero no importa, porque lo vamos a explicar bien cuando estamos hablando de la activación plaquetaria. La trombopoyetina,
estimula la proliferación de los megacariocitos. Tiene sentido eso. Como la eritropoyetina, trombopoyetina. Eso se le puede dar a la gente, por ejemplo, para estimular eso. Tenemos gránulos alfa, que tienen fibrinógeno, factor von Willebrand, fibronectina y factor de plaqueta 4. Bueno, no aprendan eso. Aprenden factor de plaqueta 4, tienen la plaqueta, tienen factor von Willebrand adentro, tienen fibrinógeno, tienen fibronectina. Monocitos, ya sabemos lo que son los monocitos, ¿verdad? En la sangre se diferencia de los macrófagos, tienen, aunque tienen un solo núcleo, parece como un riñón. Muchas veces dicen que parece como vidrio esmerilado el citoplasma. Yo miro que parece el núcleo como un riñón y ya. Monocito, un solo núcleo. Pero fíjense en la forma y el color. Después los macrófagos, recuerden, esos son los monocitos ya cuando están en otro tejido. Son un tipo de célula presentadora de antígenos. Este concepto es importante, ustedes lo vieron en micro, pero es importante porque como hacen fagocitosis, pueden presentar antígenos. Eso es como, hey, tiene sentido. Pero también hay otras células que no necesariamente hacen fagocitosis y presentan antígenos. Fagocitar bacterias, detritos celulares, por ejemplo, qué sé yo, un pedazo de endocardio después de un infarto. Y glóbulos rojos que están raros, que son viejos, que son grandes, que son chiquitos, cualquier vaina rara que encuentren por donde ellos están, porque ahora tenemos que hablar donde ellos están, porque son macrófagos, ¿verdad? Entonces hablamos de ahorita el vaso, imagínense los macrófagos del vaso, pasan un eritrocito medio, ¿y usted para dónde va? Lo destruyen. Los monocitos tienen una vida media como cualquiera de estas células, que es una semana, vamos a poner, pero los macrófagos no, los macrófagos pueden durar hasta años dentro de un tejido. Ya sabemos eso, se diferencian. Se activan por el interferón gamma. Pueden presentar antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Eso es de inmuno. Lo vamos a ver eso más adelante cuando estamos hablando de la presentación de antígenos, pero vamos a ver a qué se refiere esa vía, porque está una, está la 1 y está la 2. Esto lo vamos a explicar con un cuadrito bacano, porque hay células que se relacionan con uno y células que se relacionan con dos. Vamos a ver que uno tiene que ver con la respuesta celular, o sea, de los macrófagos, la célula citotóxica, la respuesta celular, linfocito T, que van y destruyen unos tejidos. Es un tipo de respuesta. Eso se llama respuesta celular. Y hay otro tipo que se llama respuesta plasmática, donde lo que ataca esa célula, esos tejidos, no es la célula de manera directa, sino son los anticuerpos. Bien, eso se llama respuesta humoral. Entonces, podemos atacar los tejidos de dos formas, o va la célula directa o va los anticuerpos. Esta, la que tiene que ver con la vía 2, tiene que ver con la activación directa, porque estamos hablando de fagocitosis, y lo que es el complejo mayor de compatibilidad tiene que ver con la 1. Como les dije, una introduccióncita rápida, pero lo vamos a ver eso con unos esquemitas más bacanos. Tiene sentido eso, ¿verdad? Que haga antiboides intracelular citotóxico. Tú tienes antígeno, ¿verdad? Componente importante de los granulomas. Principalmente, recuerden que cuando se unen muchos macrófagos pueden formar lo que se llama las células gigantes, que en realidad son muchos macrófagos, se ven por mucho núcleo ahí, pero son muchos ligados. Y ya sabemos eso, que eso es importante los granulomas. Nosotros vimos un viaje de patología con granulomas. Vieron la tuberculosis micro, la sarcoidosis la hemos visto en varios sistemas, la vimos en cardio, la vimos en neuro. ¿Y cuáles son otras patologías con granuloma? Esto sí yo se lo pregunté en la otra clase, lo estoy preguntando de nuevo a ver si lo repasaron. Claro, que ustedes se recuerden o no, eso es irrelevante, simplemente que les sirva a ustedes para decir, coño, no lo repasé, o mira, si ya la otra vez no respondí ninguna, ahora puedo decir
otra más que el nombre no diga necesariamente granuloma en el nombre. A ver, ¿cuál enfermedad con granuloma recuerdan? Granulomatosis, poliangitis con granulomatosis, Wegener, granulomatosis con eosinofilia, Church-Strauss, Pero arteritis. granulomatosis. ¿Eh? Tú dijiste que no digan granulomatosis. Exacto, pero esas son las que no que dicen granulomatosa, las que no dicen granulomatosa, entonces, ¿cuáles son? Arteritis de célula gigante, que no dice granulomatosa, pero dice granulomatosa también, porque dice, ¿cuál es la célula gigante, verdad? Pero, por ejemplo, Takayasu no dice célula gigante, pero sabemos que es la misma patología, simplemente presentada en otro cosa ahí. ¿Cuál es otra de granuloma vimos? En micro hay más de granuloma, ahí son los caseificantes, los no caseificantes. ¿Cuál otra más de granuloma? La enfermedad del arañazo del gato. Yo también creo que la parasitosis está el cistosoma, eso también da granuloma. El chistosoma mansobi, granuloma. Yo no recuerdo bien. Búscalo, a ver si es así. Es posible que sea así, pero yo no lo recuerdo. No te puedo decir sí o sí. Lo podemos buscar aquí, pero tú lo buscas y nos lo confirmas, ¿está bien? Pero si tú te estás acordando es por algo, ¿verdad? Pero creo que lo que forma son abscesos hepáticos, el chistosoma. Pero búscalo, a ver. Sí, Yo no me acuerdo bien de eso. Yo nada más. inflamación, ¿Eh? sí da una inflamación granulomatosa. Ah, pues perfecto. Ya ahí agregamos otra más. Como le dije, siempre así, cuando ustedes tengan duda, búsquenlo y apúntenlo. Por ejemplo, ustedes en una esquinita aquí de esto, pues enfermedades que causan granuloma, agarran su FER6 y los rayan. Yo tenía el FER6 físico, pero también tenía uno aquí, que yo agregaba, pum, y le agregaba su vaina y su nota. ¿Dónde que uno agrega nota? Que a mí siempre me olvida. Y como uno saca la cosita, agregar un comentario ahí, tú lo agregas. Agregar el comentario, la. Patología con granuloma, hacen su listica y ya cuando van no saben dónde está todo. Hay muchas cosas que yo le digo a usted. Ustedes se fijan que hay vainas que no están en el FER6, que yo se las menciono, ¿verdad? Esas cosas, a veces simplemente subrayándolas, pero algunas de esas cosas, lo bueno es que ustedes van a tener acceso a este tipo de material siempre, porque estos videos son para ustedes lo ven las veces que ustedes quieran. Pero también hagan sus apuntes en FER6, que su FER6 sea el lugar, cuando tú tengas como una duda de algo, que tú no tengas que ponerte a buscarlo en internet, que no, tú vas y tú buscas en tu FER6. Claro, ustedes van a ir llenando su FER6, van a ir anotando, van a ir poniendo vaina ahí, pero es importante que tengan un lugar donde ustedes conseguir la información rápido. Todas esas herramientas que yo le doy, que esta página, que aquello, son cosas que yo descubrí en busca de información. Y ya cuando yo quiero algo de un tema específico, yo no me pongo a buscar en internet. Yo tengo algo de histología, yo voy a esa página. Algo de tomografía, la otra que yo le mandé. Quiero leerme un tema rápido, me lo leo de MedBullets, pero ya yo no tengo que leérmelo entero, porque ya yo lo he leído antes, sino que me sirve para hacer repaso. El FER6 también es así. Entonces, agreguen sus cositas ahí para que cuando ustedes quieran repasar un tema, si yo le digo a ustedes, patología que causan granuloma, no esperen ustedes aprendérsela porque yo se la repetí aquí en otra. Apúntenla ahí, así como ustedes, mira, déjame ver esto. No es que se la van a preguntar y que a una lista, pero es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Porque voy a ver un granuloma en esa enfermedad. Entonces, si a mí me enseña un corte histológico y yo no tengo ni idea de cuál es la enfermedad, porque no me sé los síntomas, no me cuadran, pero yo sé que tiene que ser una de las que hace granuloma. Y si de todas las enfermedades yo identifico alguna en la respuesta que hace granuloma, yo voy a coger esa. ¿Entienden? ¿Cuál es el razonamiento detrás de aprenderse cuáles hacen granuloma? Porque a veces lo único que tú sabes, la pregunta, es identificar la imagen de la historia clínica, tú dices, el diablo, ¿y qué es lo que tiene esta gente? Yo ni sé. Células dendríticas. Otra que hacen fagocitosis, por tanto presentan mucho antígeno. Si hacen fagocitosis, presentan antígeno. Porque los antígenos básicamente, imagínense que hay un macrófago ahí, una célula dendrítica, whatever, un neutrófilo,
se come una bacteria, lo que sea. Esa bacteria la naturaliza dentro y saca parte de pedacito de ella, vamos a hacer esa analogía, y ahora esta célula lo va a expresar en su membrana. Y cuando venga otra célula, no es que va a atacar esa célula, sino que va a decir, mira lo que encontré, vamos a crear una respuesta inflamatoria específica para esto que yo encontré. Y ese tipo de células se lo puede, si hay de memoria, que en vez de quedarse en la periferia produciendo anticuerpos o haciendo una respuesta inflamatoria directa, van a estimular otras células. Esas son las memorias, pero son principalmente para las células que producen anticuerpos, no necesariamente para estas células inflamatorias fagocíticas. Bien, aquí este tipo de célula hace un link en la inmunidad innata y adquirida, básicamente con la que tú naces, que es la respuesta celular inespecífica, a la respuesta adaptativa que tiene que ver ya con anticuerpos específicos, ¿verdad? Expresan complejos mayor de histocompatibilidad, tienen receptores para inmunoglobulina, pero también pueden presentar por la clase 1, ¿verdad? O sea, estas células son especiales porque pueden hacer eso, presentar a los dos. O sea, pueden desencadenar tanto una respuesta inflamatoria celular como una respuesta inflamatoria humoral. Una respuesta inflamatoria que tiene mucho neutrófilo y células que hacen fagocitosis, o una respuesta inflamatoria que tiene muchas células que crean anticuerpos, como los linfocitos. B. Eosinófilo. Parásitos y alergias. Bien, parásitos y alergias, parásitos y alergias. Son bilobulados, tienen 2 núcleos, normalmente. Casi el que tiene más de 6 son los neutrófilos, si hay una alteración por allá. Basófilo y eosinófilo no. Tiene unos gránulos eosinófilos, lo vemos ahí. Hacen fagocitosis también. O sea, que no solamente son los neutrófilos, los macrófagos, también los eosinófilos. Producen histaminasa, major base protein, que es la que hace la helmintoxina, que es la toxina para los helmínticos. Los helmínticos son un tipo de parásito, como ustedes vieron en micro. La peroxidasa eosinofílica, tiene sentido. Todas son componentes eosinofílicos. Eso le va a ayudar a usted a saber que eso la produce. No le van a preguntar eso, lo que le van a preguntar es la major base protein y la histaminasa. ¿Por qué es importante la histaminasa? Muchas veces nosotros pensamos, ay, si los eosinófilos están elevados es porque tú tienes alergia. Los eosinófilos son los que controlan la alergia, por eso es que se elevan en alergia, porque ellos son los que producen la histaminasa. Y como el nombre dice, histamina y termina en asa, es una degradación, una degradadora de la histamina. Bien, entonces es importante que entienda eso. Los eosinófilos no están elevados porque ellos son los que causan la alergia, no, ellos son los que la controlan. Por eso cuando hay alergia ellos están elevados. Estas son las causas de eosinofilia. Esto es bacano aprendérsela así, porque cuando un paciente viene, tiene un hemograma y tiene una eosinofilia, son una de esas vainas. O es parásito, o tiene alergia, o tiene insuficiencia adrenal, o tiene un síndrome mieloproliferativo, porque sea demasiado eosinófilo, ¿verdad? Pero vamos a ver que los parásitos, asma, están un chin elevada, pero cuando un síndrome mieloproliferativo va a estar muy elevada. Proceso alérgico, linfoma, que es algo proliferativo también, y eosinofilia y granulomatosis con poliangitis. Tenemos ahí Churestrau. Bien, recuérdense la que tiene el peanca y esa vaina. Alergia y parásito. Recuerden que el asma es un tipo de alergia, básicamente. Alergia, recuerden, cuando digo alergia me refiero a respuesta de hipersensibilidad. En el asma sería tipo 1. Aunque cuando estamos viendo en neumo, vamos a ver que el asma es un chin más complejo, porque hay asma que no tiene que ver necesariamente con antígenos. Pero una de esas cosas es, el paciente o tiene un parásito, o tiene una vaina alérgica, o tiene un síndrome mieloproliferativo. Son 3 cosas, o parásito, o algo alérgico, o un síndrome mieloproliferativo. O tiene cáncer, o tiene asma y alergia, o tiene parásito. Son esas 3 cosas. No hay ninguna otra cosa que cause alteración en los eosinófilos. Por eso es que usted va a ver muy poca patología que sí lo tengan, pero la que la tengan va a decir, pero mira esta. O si una gente tiene granuloma y tiene ya eso, si tiene un linfoma, es un linfoma. Si tiene una alergia, toditos son cosas totalmente diferentes. Lo único,
paciente que quizá ahí ustedes pudieran confundir el paciente que tiene alergia y que tiene asma, porque a veces esas dos cosas ocurren concomitantemente. Pero un paciente con parásito, un paciente con insuficiencia adrenal, o sea, basófilo. Esta es la célula que hay menos a nivel de, de las células sanguíneas. Solamente está elevado en una sola vaina. La alergia no lo elevan tanto, pero es importante que ustedes entiendan esto. Normalmente los basófilos se encuentran en una concentración de un 1% en la sangre. Vamos a suponer que los eosinófilos están en 5%. Le voy a preguntar esto. Si los eosinófilos suben de 5 a 8 y los basófilos suben de 1 a 2, ¿cuál subió más? ¿El que subió de 5 a 8 o el que subió de 1 a 2? El que subió de 1 a 2. Porque subió el doble, ¿verdad? Eso es importante porque a veces uno ve rápido el hemograma y dice, ay, los basófilos están en 1.5. 1.5 subió la mitad, eso es pileta. Eso es como que tú agarres la hemoglobina y en vez de tenerla en 16 la tenga en 24. Es una cosa, o sea, no va a pasar eso, pero simplemente para decirle que es un aumento muchísimo más mayor. Es importante que entiendan esto porque vamos a ver patologías que aumentan eso. Esto de aquí. Todito siendo mieloproliferativo. Ya. Si ustedes ven los basófilos elevados, síndrome mieloproliferativo. Hay un cáncer en la sangre hasta que se muestre lo contrario. Y esto, si ustedes quieren, apúntenlo por ahí. Es una de las pocas alteraciones o patologías que causan hiperplasia gingival. Nosotros vimos eso y vimos un fármaco. Que yo le dije, cuando estemos viendo hémato, vamos a ver que los basófilos, ¿cuál fue el fármaco que causa hiperplasia gingival? Que lo vimos en neuro. Es un fármaco que se utiliza para las convulsiones. Si no se acuerdan con él, van y se lo revisan. Pero recuerdan que se lo dije. Lo que pasa es que si no hacen preguntas, se le olvida. Claro, eso no es una vaina que se la van a preguntar todos los días. No, no, no. Esto es un hallazgo muy característico que se lo pueden preguntar una sola vez en su vida y quizás solamente para el examen, pero la ponen buena y ya, está bien. Una gente con hiperplasia gingival, piensen o en síndrome proliferativo o que está tomando ese fármaco. Está bien, es uno de los más famositos de las cosas. De hecho, si ustedes se acuerdan de uno, posiblemente sea ese. Ahora, si no se acuerdan de ninguno de lo que se utiliza para la convulsión, ustedes van y se le dan una repasadita. Está bien. Este es el que media la respuesta alérgica. Tiene tiene gránulo basófilo que tienen heparina. La heparina ustedes saben con anticoagulante. Y tiene histamina, que es un vasodilatador. Este es el histamina que crea la respuesta alérgica. Y los leucotrienos que tienen que ver con la vía del leucotrieno, la degradación del ácido araquidónico. Ustedes saben que el ácido araquidónico se va por un lado por la vía del leucotrieno, de la lipoxigenasa, y por el otro lado de la ciclooxigenasa, de la prostaglandina. Basofílico, basic stain, como le dije, es muy raro que ocurra, pero si esto cae. Célula cebada o más cel. Es como la evolución de los basófilos, básicamente, como yo lo veo. Hace lo mismo, tiene lo mismo, vienen del mismo precursor, pero no son las mismas células. Aunque yo lo veo como la evolución, no es que uno cambia a otro, como en el caso de la célula B y la célula plasmática, no. Son células diferentes, pero hacen lo mismo, lo que pasa es que esta lo hace más. Este que tiene que ver más con la respuesta alérgica a nivel de los tejidos. Bien, los basófilos están en la sangre, las células cebadas están en los tejidos. Interactúan con la IgE, también puede activarse con trauma, también puede activarse con estos mediadores del complemento. Bien, ya la IgE la dijimos. Cuando se une a ella causa la degranulación y libera lo que tiene adentro. ¿Qué tiene adentro? Vitamina, heparina, triptasa, no recuerdo para qué sirve eso en realidad ahora mismo. Y eosinophilic chemotatic factor. O sea, estas mismas células que producen la histamina, ¿verdad? Crean un factor quimiotáctico para atraer a los
eosinófilos, que son los que van a controlar lo que ya producen. Oye, una vaina bacana, computarizada, de que mira, yo produzco pileta de histamina, tráeme la célula esa que produce la antihistaminasa, digo la histaminasa, no la antihistaminasa, disculpen, la histaminasa. Están involucrados en la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, que ustedes saben que esa tiene que ver con reacciones alérgicas cuando hay interacción de la IgE. Esto previene que esas células lo hagan. El cromolium sodio es importante porque es uno de los tratamientos que se utiliza para la profilaxis de asma. Como estamos viendo asma, vamos a ver eso. Pero cromolium sodium o solamente van a ver ese fármaco ahí. Vancomicina, los opioides y el radiocontraste, ¿verdad? Por eso hay gente que le pregunta, ¿usted es alérgica a los colorantes, al yodo, al contraste? Mucha gente hace alergia cuando le ponen eso. Y este tipo de alergia que es tipo 1. Mastocitosis, te está diciendo, también es rara, igual que como los mismos basófilos, que recuerden, no son las mismas células, pero vienen del mismo progenitor. Y lo mismo. Podemos verla en la piel o fuera de la piel. Está asociada con este tipo de mutaciones. Recuerden, busquen eso, aprendanse toditas las que son de eso. Aumenta la triptasa a nivel de la sangre, y es lógico, porque si esto está dentro y ahora está afuera, es porque eso se rompió. O hay muchas, ¿verdad? Una de las dos cosas. También la histamina, porque tiene histamina, eso es lo que producen. Y la histamina entonces, ¿qué hace? Flushing. Flushing es como sonrojarse, prurito, hipotensión, la hipotensión porque produce vasodilatación, dolor abdominal, porque si hay vasodilatación en todos los órganos no está llegando sangre al abdomen, al tracto gastrointestinal. Si no le llega sangre, ustedes saben que eso duele, eso puede causar diarrea y puede causar úlcera péptica. ¿Por qué úlcera péptica? Porque recuerden que uno de los factores protectores que tiene la mucosa gástrica es el gran flujo vascular, sangre, que llega a ellos, y eso sirve como protector para poder regular el equilibrio ácido-base. Entonces, vamos a dejarlo aquí para seguir con los linfocitos para la próxima clase, porque esto hay que hablar de muchos clústeres, de nombres, sumame, diferenciarlo, como se ven. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, nada, jóvenes. Hagan preguntas ligadas. No hagan todavía de hémato, pero mañana si van a hacer preguntas, hagan de cardio, hagan de neuro y hagan de gastro. Y listo. Así que nada, pasen un buen resto de la noche. Nítido. Bye.